Con frecuencia creemos que el agricultor dominicano es resistente a las nuevas prácticas de manejo en el campo, pero esto no es cierto, como lo reconoce Álvarez Bogart. La buena gestión de 4 años de Álvarez Bogart lo lleva a dirigir el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, entonces llamado, con justa razón, la espina dorsal de la economía. En el CEA la recibimos con 600.000 toneladas. Entonces tú entras al CEA en el 70. En el 70. Acuérdate. Sí. Y ahí en el CEA, yo sé que sí. Yeah. Lo que pasa es que quería dividir las dos etapas. La encuentra, ya los ingenios habían sido restablecidos, gracias en gran medida al acierto que tuvo también el doctor Balaguer de nombrar ahí en el CEA al americano Gaetán Boucher. Sí. Gaetán, con la autoridad y la experiencia que da una concepción moderna, agarró el CEA y lo convirtió en una estructura bien organizada inmediatamente. Bueno, no solo él, ahí la junta era de cuarto bate. Todos eran cuarto bate. Todos eran cuarto bate, Luis Julián Pérez, yo, Víctor Epayá. Porque ustedes formaban parte del consejo. Yo era vicepresidente. Del consejo. Secretario. Sí, entonces ahí los 5 miembros, porque había 2 miembros obreros, éramos personas de muy alto nivel. Que por cierto, era un consejo que se reunía todos los martes y tomaba decisiones. Sí. Todas las decisiones salían de ese consejo y Gaetán las aplicaba. Bueno, tú ibas, acuérdate que toda la venta de azúcar era por licitación con sobre cerrado. Era por licitación. Y lo invitábamos a ustedes y se abría delante de todo el mundo. Así es. Bueno, ahí estaban 600.000 toneladas. Tú tomas el CEA con 600.000. Sí. Espérense, hay que decir que el CEA, por efecto de la guerra de abril, la guerra patria de abril, del 65, se abandonaron los campos, buena parte de las industrias, de los ingenios, fueron también bastante deteriorados, las líneas férreas sufrieron mucho, pero en los primeros 2 años, 66 al 68, se hizo una labor enorme de recuperación y el CEA, de poco a más, ya en el 70 estaba entonces produciendo 600.000 toneladas. 600.000 toneladas. Entonces lo primero que yo hice fue a los sindicatos, lo que eran entonces sindicatos amarillos, yo dije, elijan su propio candidato. Y metimos 2 líderes sindicales, acuérdate, en el consejo. Y a nivel de ingenio, nosotros llegamos a un acuerdo, que ahí tengo que admitir que fue en la ley del propio Balaguer, mediante el cual los obreros de las utilidades recibían el 30% en bono. El último bono de 74, ponte a pensar, fue $3.500 por obrero. Entonces, entramos en todas las variedades nuevas de caña. ¿Cuáles variedades? ¿Tú te acuerdas? No, pero eran variedades de alto rendimiento. Sí. Se cogió las tamanas de guabatico que decían que estábamos locas y lo incorporamos a la caña. Ni siquiera los indios habían logrado nada ahí. ¿Cuántas tareas llegaron ustedes a hacer? 400.000 tareas. 400.000 de una sabana que quedó por la mitad de cultivo, porque era una cantidad enorme de tierra, esa sabana guabatico. Sí, eso era enorme. Llovía mucho, pero la gente, los suelos estaban muy malos. Entonces había que alimentarlo mucho. Vino Samuels, una gloria del drenaje, y dijo, ¡buah! Hagan grandes drenajes y metan los fertilizantes. Y producimos entonces más que en el resto del CEA. Aquí vino un militar, Álvaro Tavares Karma, cuando vinieron los cubanos, etcétera, en el 74. Y cuando vio la sabana de Guabatico, tiró un grito, yo no lo entendía. ¡El Cerrado! Y el Cerrado era... una zona parecida en Cuba. No, en Brasil. En Brasil. Sí, y después de eso en el Cerrado han sembrado 2-3 millones de hectáreas. De hectáreas. Pero la idea vino de aquí de Santo Domingo. O sea, era posible que zonas pantanosas de suelos muy degradados se convirtieran en productores de caña, si se hacían sistemas grandes drenajes y si se ponía el fertilizante que necesitaba. Y se compensaba el suelo. Se compensaba el suelo. Entonces, la producción... 400.000 tareas llegaron a sembrarse en Guabatico. Sí. Entre 3 y 400.000 tareas. Que por cierto, muy cerca de ingenios básicos. Sí, sí. Porque Guabatico está en medio de varios ingenios. Sí, pero sobre todo pegado al de Osama. Y sobre todo pegado a Osama. Entonces, al terminar, la producción fue 933.000 toneladas. La agropecuaria del 1966 al 1982
Suplió todos los alimentos básicos que demandó la economía, tales como granos, grasas comestibles, carnes rojas, leche, embutidos, viandas y otros productos agroindustriales. El país solo importaba como alimento básico trigo para procesar y convertir en panes y pastas alimenticias y productos del mar de alto consumo, sardinas, pica pica y pescados de calidad. La producción azucarera privada y pública impuso nuevos récords. Solo el CEA llegó a producir 935.000 toneladas métricas en sus 12 ingenios. Igual aconteció con la producción de café y cacao, inscribiendo al país como uno de los principales exportadores mundiales de ambos granos. Las semillas mejoradas por la misión china que se trajo al país y se instaló en Juma Caracol, en el Valle de la Vega, de pronto elevó la producción de arroz, haciendo al país autosuficiente del cereal, que ya lo era en leche y en carne de cerdo y de vaca. La zona fronteriza era la principal productora de maní, materia prima básica para el aceite de maní, aunque allí los agricultores ganaban un salario inferior a los que se encontraban en otras zonas productivas del centro del Cibao y cercanos a la capital. El salario en la frontera tenía un mayor poder adquisitivo, pues además se empleaban como obreros agrícolas entre cosechas y no tenían que pagar ni pasaje ni renta, criaban sus propios animales de corral y se beneficiaban de lo que en economía se conoce como salario diferenciado, muy conocido en China y todo el sudeste asiático como ventaja comparativa del obrero agrícola respecto al obrero de la ciudad. En muchos de esos productos de exportación, como el azúcar, lo mismo que la carne vacuna, no se producía más por la limitante de la cuota que nos imponían los compradores, principalmente Estados Unidos. La agricultura ahora mismo, contrario a lo que todo el mundo cree, Pedrito, tiene un potencial tan grande o más grande que lo que tenía en mi época. Lo que pasa fue que a medida que pasó el tiempo, hubo tres tacazos tremendos a la agricultura. Y nadie lo menciona. Mientras yo estuve ahí, no permití que funcionara la PL 480. Esa fue un arma, si tú quieres. Yo soy muy pro norteamericano porque, en el sentido de que me dieron la educación y veo las cosas positivas y me encanta Obama. Aquí Obama no se le da su verdadero valor. Mira cuán ha cambiado la política de Estados Unidos con América Latina. No ha creado un problema en América Latina. Entonces, la PL 480 fue una arma imperialista, si se quiere. ¿Por qué? Porque daban subsidios enormes, todavía lo dan en Estados Unidos. Tenían excedente de... Al grano y grasa comestible que y le todo, sobraban. Y todo. Sí. Te la fiaban a muchos años con baja tasa de interés. Entonces, a 2% a 10 años. Uy. Entonces yo no lo permití. Entonces había... ¿Tú te cerraste entonces? No, mientras yo mientras yo estuve en el gobierno, eso no se permitió. Porque aquí hay algo, y no sabe la alegría que tengo, Pedrito, hablar contigo, que no entiende la gente, que ha sido el inicio del triunfo chino. Acuérdate, desde el 89, que a ti te conta, yo he sido, no obstante ser centrista, el principal apoyador de un acuerdo con la China continental, después de Solanero. Entonces, el salario diferenciado, Pedro. Le dije, no, que los productores de maní en la frontera, que había una prosperidad tremenda, ganan menos que el obrero de la capital. Pero se olvidaban que ese productor, entre cosechas, servía como obrero en otros sitios, en otras playas. Así es. En segundo lugar, que no pagaba transporte. No tenía coste de transporte. No tenía coste de luz porque no había luz. Tenía mercado, precio seguro, asegurado por la Sociedad Industrial Dominicana. Pero ahí no terminaba. Cogía su gallinita. Sí. En otras palabras, ganar X pesos, digamos 4,000 pesos en López Cabrera, es mucho mejor que ganar 8,000 pesos en la capital. No paga renta. No paga renta. Etcétera. Eso se llama salario diferenciado. Salario diferenciado. El éxito del gran progreso de China. Entonces, nosotros teníamos ahí 100 y pico mil campesinos y había 100 y pico tractores más lo que mandaba agricultura. Y lo cambiaron por una carta de crédito.
para importar aceite. Aceite con una carta de crédito. Con una carta de crédito. Entonces, ahí se destruyó socioeconómicamente la frontera. El segundo palo nos lo dieron en el 84. Y yo se lo dije al presidente entonces, Jorge Blanco. Usted no puede hacer eso. ¿Tú te acuerdas? Tú fuiste de los líderes en contra de eso. El recargo cambiario. Un impuesto de 36% a todas las exportaciones agrícolas de este país. Azúcar, café, cacao, tabaco. Sí, pero eso fue primero la PL 480 y casi seguido después eso. Y en el 86, 88, el SEAT ya no era como antes, pero el Eulogio Santalla lo había dejado bien, cerca de 600.000 toneladas. En 2 años destruyeron el SEAT. En lo que yo llamo un reflejo del capitalismo fundamentalista, que decían que el Estado no podía, que no era verdad que el Estado podía tener una empresa exitosa. Y a pesar de que desde el 66 hasta el 86, el SEA fue uno de los principales proveedores de impuestos del Estado. Quiere decir que en 5 años destruyeron con la PL 480 un montón de productos aquí. El recargo cambiario le dio un golpe de gracia a los productos exportables y destruyeron el SEA en un periodo de 6 años. Ahora, los otros días, habían 2 empresarios medianos grandes con un amigo mío criticando al presidente Medina. Imagínate, ahora se le metió en la cabeza al presidente Medina la economía del conuco y de los BIMES. Déjame darte una idea. Me siento feliz de estar contigo, Pedrito. En el 2010, el sector bancario prestó 360.000 millones de pesos. ¿Cuánto tú crees que fue el sector productivo? Vamos a ver. Más o menos, ¿cuánto? Bueno, así que debió haber ido un 30, un 40%. 14%. Nada más. Nada más. Al sector productivo al sector nacional. entero. Y a la agropecuaria, 3% entre el 14%. Sí. Dentro del 14, el 3. El 3.